que está acá, embajador. Primero cuéntame cómo lo recibió México, cómo lo recibió el país en estos días. Unos días de mucha alegría en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tenochtitlán, ayer con el presidente López Obrador, y hoy trabajando, y luego para atrás para Washington, yo creo que este domingo, para seguir trabajando las cosas que son tan importantes. ¿Usted ya conocía al presidente López Obrador en persona? No lo había conocido hasta anoche. Ajá. Anoche pasé un buen tiempo presentándole las cartas del presidente Biden y hablando con él de lo que tenemos que trabajar juntos. ¿Y qué impresión le da el presidente? ¿Cómo fue la interacción? ¿Cómo es ya tenerlo frente a frente? Muy bien. Tenemos muchas cosas en común en la manera que lo vemos nosotros, la manera que lo veo yo. Somos dos naciones, pero un futuro. Y tenemos mucho para que trabajar juntos para colaborar. Es lo que quiere el presidente Biden, es lo que vamos a hacer. Que no es un momento tampoco fácil, para México, embajador. Tuvimos un presidente estadounidense, el anterior, que atacaba mucho a los mexicanos, que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, lo menciona como un gran amigo suyo, Donald Trump... fue una tragedia para México. ¿Cómo vamos a recoger la casa? ¿Cómo se va a limpiar la casa de eso, embajador? Lo importante es que veamos al futuro, ¿no? Porque podemos pasar toda nuestra energía viendo lo que pasó en el pasado. Ahora estamos en una etapa en nuestra nación, entre las dos naciones, donde hay mucho que tenemos que colaborar. México y los Estados Unidos son así de una manera económica, ¿no? Hay más que hacer, incluso el tratado entre Canadá, los Estados Unidos y México. Hay mucho que tenemos que hacer en seguridad, en temas ambientales, en muchísimas cosas. Entonces vamos a mirar adelante con el optimismo que el presidente Biden, porque él tiene corazón latino. Lo conozco por muchos años, a su familia. Conocí a su madre, conocí a Bob Biden, su hijo. Y él tiene un corazón que de veras quiere levantar al pueblo estadounidense, pero también al pueblo mexicano. Tenemos una relación comercial muy importante, evidentemente, pero pareciera que no terminamos de confiar unos en los otros. ¿No tiene esa impresión? No se termina de confiar del todo el gobierno mexicano en el estadounidense en el mexicano. No terminamos de establecer esa relación 100% de confianza. Pero eso lo vamos a hacer. Por eso yo vengo aquí con mucha confianza del futuro, ¿no? Con una sonrisa, porque sé que el trabajo va a ser un trabajo pero difícil, pero también porque somos, como lo dije al comienzo, ¿no? Tenemos la realidad de dos naciones, pero una gente. Y el futuro de los Estados Unidos y México está enlazado como en un matrimonio que dura por toda la vida. Entonces, eso es lo que vamos a asegurar que hacemos en los años adelante. Hay una estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, una estrategia que le llama abrazos y no balazos. Supongo que la conoce, ha escuchado lo que ha dicho el presidente. ¿Qué opina de combatir la violencia tan dura de esa forma? Pues mira, esa es una cosa difícil, ¿no? Porque había violencia en los Estados Unidos, tanto aquí en México, antes del presidente López Obrador, ¿no? Por supuesto. Es una cosa que nos afecta a nosotros en los Estados Unidos con la violencia que nosotros tenemos. Entonces, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris quieren que podamos todos vivir en un lugar más seguro, ¿no? Me recuerdo muy bien del presidente Franklin Roosevelt de lo que dijo, ¿no? Que uno de los derechos más importantes era de estar libre del miedo, libre del miedo. Y ahora tenemos comunidades, a mucha gente con miedo. Totalmente. Entonces tenemos que ver que levantamos ese derecho y lo reconocemos en la manera que lo hacemos. Ese es lo que vamos a hacer en nuestra colaboración. Pero no será con abrazos, supongo. Lo que le ponen el label a un programa, eso no para mí es importante. Lo que es importante es lo que vamos a hacer para lograr el objetivo. Combatir el narcotráfico implica muchas aristas. Por ejemplo, un tema, el del general Cienfuegos, ¿no? Que generó un rompimiento en las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Se sanó ese rompimiento? ¿Se equivocaron las agencias de Estados Unidos al detener al general, embajador?
Pues la responsabilidad mía como embajador de los Estados Unidos es de asegurar que todos están trabajando juntos, ¿no? Y que tengamos la información que se requiere entre el gobierno americano y el gobierno mexicano. Esa será responsabilidad mía y lo voy a hacer, y mirando también adelante, no mirando en el rear view mirror, como se dice en inglés. Este tema del general Cienfuegos, que fue muy duro, que fue muy duro para México, para el gobierno mexicano, quedaron cicatrizadas las heridas. Pues vamos viendo adelante. Vamos viendo adelante. Esta lucha pasa, como usted ya decía, por el tráfico de armas. Muchas provenientes de los Estados Unidos, el Barrett 50, por ejemplo. Aquí un reporte del Gobierno de México dice que por lo menos detrás de 17,000 ejecuciones en México en 2019, hay entre 70 y 90% de las armas que vienen de los Estados Unidos, embajador. ¿Es un problema? De allá para acá armas, de aquí para allá drogas, en el país con el mayor número de consumidores en el mundo, que es Estados Unidos. ¿Cómo resolvemos eso? Que parece que es el fondo. Es una realidad, ¿no? Hay problema porque tenemos en parte muchos factores, pero un factor es que vienen armas del norte al sur. Entonces es algo que tenemos que resolver. Parte de eso tiene que decir con la frontera, y en la manera que tengamos una frontera que de veras puede asegurar que no estén entrando las armas para acá, ¿no? ¿Se acepta que hay un problema de tráfico de armas ilegal y que está generando un problema para México? Desde Estados Unidos, ¿se acepta que hay un problema? Sí. Ahora tenemos otro problema, una crisis migratoria muy importante, sí, como pues pocas veces vista, 80,000 haitianos en Tapachula, un despliegue nunca antes visto por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur de México. ¿Está satisfecho el gobierno de Estados Unidos con el trabajo del gobierno mexicano en este sentido ahora? Pues mira, la realidad es que por años, posiblemente 100 y más años, posiblemente desde antes del 1848, hemos tenido un sistema que no ha trabajado de migración. Está quebrado, ¿no? En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ahí teníamos nosotros el derecho de hacernos ciudadanos de los Estados Unidos. Pero los problemas de esto en el 1910, en los 30, por la Guerra Mundial, estos problemas los hemos tenido, ¿no? Entonces lo que se requiere es un sistema de migración, un protocolo de migración que incluye Norteamérica. Y en eso vamos a pasar muchísimo tiempo a ver si se puede hacer. Estas imágenes seguramente usted ya las vio. Déjeme verlas si son tan amables y me acompaña a verlas, embajador. Son imágenes de hace algunos días en la frontera sur de México. La Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, tratando así a los migrantes, embajador, a los migrantes, a los que vienen huyendo de la violencia, a los que vienen huyendo de la pobreza, de la persecución política, de la inseguridad. Los retuvieron ahí a golpes con niños, mujeres embarazadas. ¿Qué piensa cuando ve estas imágenes, embajador? Pienso yo que es una situación dolorosa y por eso tenemos que hacer los cambios para la gente que está queriendo llegar a un lugar donde tengan esperanza, o puedan tener en sus lugares, para que no anden en estos caminos que son peligrosos y puedan tener un lugar donde van a poder vivir, donde van a poder tener sus familias. Entonces, por ejemplo, el presidente López Obrador tiene un programa, ¿no?, de trabajos, sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro. Vamos a ver en qué manera podemos trabajar en eso para, como dice la vicepresidenta Harris, la cosa de los root causes es muy importante. Entonces es una cosa de urgencia. Y otra cosa es la preocupación, supongo, que le han expresado los empresarios por las inversiones que tienen en México respecto a energía eléctrica, al tema de electricidad. El presidente López Obrador ha hablado de una reforma a la ley eléctrica, una reforma eléctrica. ¿Qué le dicen los empresarios en Estados Unidos, embajador? Pues nosotros en los Estados Unidos, ¿no?, hay inversiones que han hecho empresas privadas aquí en México. Y la ley, lo que decimos el rule of law, es muy importante para nosotros. Entonces, ahí vamos trabajando con mis colegas en USTR para asegurar que los derechos que ellos tienen se reconozcan.